Listo, que empieza a grabar ya. Ya. Bueno, el día de hoy vamos a continuar con la sesión número 3, que es acerca de la regeneración, la reparación y la cicatrización. Eh, bueno, esto es lo que seguía posteriormente a la inflamación, que es lo que vimos en la sesión número 2. Así que, bueno, también se puede entender, pero sería importante que por si acaso repasen o hayan repasado lo que es la inflamación. Ya, entonces, empezando, lo primero que vamos a ver es cómo se realiza el control de la proliferación celular. O sea, cuáles son los mecanismos que nosotros vamos a tener para regular la población celular. Como vimos en la inflamación, que se produce en los tejidos que han sido lesionados, y lo que se busca en la inflamación es poder terminar o poder, mejor dicho, erradicar el agente lesivo. Pero ya terminando este proceso, se activan acontecimientos para que se pueda recuperar el tejido que ha sido afectado. Y es así como podemos iniciar con la reparación, la regeneración. Pero antes que todo, debemos saber cómo es que se controlan las poblaciones celulares, sobre todo en los tejidos adultos. En los tejidos adultos, los mecanismos van a ser, o van a estar determinados, van a ser tres mecanismos, que primero va a ser la tasa de proliferación celular, la tasa de diferenciación celular y también la muerte celular por apoptosis. Si es que, si es que viéramos que aumenta el tamaño de la población celular, también aumentaría la tasa de la proliferación celular y reduciría la muerte por apoptosis. O sea, lo que quiero decir es que si es que aumentara el tamaño de la población, también aumentaría la tasa de proliferación y más bien disminuiría la muerte por apoptosis. Por otro lado, si es que disminuyera el tamaño de la población, tendría que disminuir también la tasa de proliferación celular y, al contrario, aumentaría la muerte celular por apoptosis. En realidad, la tasa de diferenciación es algo que se basa más en que a mayor diferenciación hay menor capacidad de proliferación, ¿no? Pero de todas formas, estos son los tres mecanismos principales para poder regular la cantidad de población celular que hay. Y por eso aquí también vemos, ¿no? Cómo está de una población basal de células, cómo puede pasarse a la proliferación si es que se necesitaran más, diferenciación si es que se necesitan tipos maduros, diferenciados con funciones determinadas, y también la muerte celular por apoptosis. Y además, por este lado de la imagen, se puede ver las células madre, que es lo que vamos a ver a continuación, ¿no? Que es a partir del cual se van a diferenciar en células maduras. Entonces, tenemos a las células madre. Las células madre tienen una doble propiedad importante, que dentro de esas está la autorrenovación y también el dar lugar a células y tejidos diferenciados. O sea, son dos propiedades. Pero la que es más característica o la más interesante es la autorrenovación, ¿no? Es decir, que ellas mismas, dependiendo de la situación que se presente, pueden generar más células madre. Es por eso que van a haber dos tipos de división celular para las células madre, o dos mecanismos, que serán la división simétrica y la división asimétrica. En el caso de la división simétrica, de una célula madre, como sabemos, van a salir dos células hijas, ¿no? En el caso de cuando decimos simétrica, será que ambas células hijas van a mantener la capacidad de autorrenovarse. Ese tipo ese tipo de mecanismo para división celular en las células madre se utiliza en el caso de la embriogenia, cuando las células madres están en expansión o también en condiciones de estrés. Porque, por ejemplo, si es que hay un ejemplo que propone en el libro, que es interesante, es cuando hay quimioterapia para mielosupresora, o sea, para cánceres relacionados con la médula ósea. Lo que hacen las células madre es utilizar este tipo de división, la división simétrica, para poder repoblarse de más células madre, ¿no? Y poder mantener estable la población celular. Eso es lo que busca, o estos son los casos en los que se utiliza la división simétrica. Sería en la embriogenia y en casos que se quiera mantener una población estable luego de un proceso tan, bueno, en este caso, que disminuye la población, como sería los procesos de quimioterapia y los supresores. Ya. Entonces, en este caso dijimos que se llama simétrica porque ambas células hijas van a mantener la función de autorrenovarse. Mientras que en el otro tipo de división, que es la división asimétrica, de una célula madre también salen dos células hijas, pero en este caso, una de ellas, solo una de ellas, va a mantener la función o la capacidad de autorrenovarse y otra sí va a diferenciarse.
Básicamente, como lo vemos en la imagen de aquí, de la célula madre, de aquí una va a seguir autorrenovándose y otra va a pasar una célula madre ya diferenciada o de un estirpe celular en concreto. Esa es la diferencia de la división asimétrica. La división asimétrica, también llamada replicación asimétrica, va a suceder o va a ser cuando se mantenga esa capacidad de autorrenovación y también de diferenciación. Ya. Eh, Además de eso, se han investigado dos tipos o variedades de células madre únicamente, que son las células madre embrionarias y también las células madre adultas. Las células madre embrionarias, o también llamadas las células madre totipotenciales, son las más indiferenciadas. Es por eso de que se van a ubicar luego de la formación del cigoto en la masa celular interna del blastocisto, que sería en la imagen aquí se puede ver. Aquí, esas serían las células madre embrionarias. Y además tienen una capacidad de renovación ilimitada, por lo que pueden generar cualquier tipo de célula en el cuerpo. A diferencia de las células madre adultas, estas tienen una capacidad de renovación limitada, porque ya están diferenciadas o medianamente diferenciadas, y también se asocian a células diferenciadas. O sea, también están cercanas o están en espacios cercanos a células ya diferenciadas con funciones específicas. Eh, y bueno, por eso es que se dice que tiene una capacidad de generar tipos celulares más limitada, ¿no? Y aquí están los dos ejemplos, o los dos tipos, mejor dicho, que estas de aquí serían las células madre embrionarias y estas las células madre adultas. En las células madre embrionarias vemos una célula madre totipotencial que se forma luego de la formación de la unión del espermatozoide con el óvulo, se forma el cigoto, y es ahí donde empieza la primera célula madre potencial. De ahí todas empiezan a multiplicarse en la masa celular interna del blastocisto, y ya luego estas, como dijimos, tienen la capacidad de dividirse, sea simétrica o asimétricamente, ¿no? Dependiendo de lo que se requiera. Por ejemplo, como dijimos, en la embriogenia se utiliza la división simétrica, porque se necesitan más células madre para seguir generando otros tipos celulares, ¿no? Porque recién se está dando el desarrollo del ser humano. Luego de eso se dan las células madre multipotenciales y ya más diferenciadamente están las células madre de estirpe específico que pueden pertenecer a las tres capas germinales, son aquellas derivadas del endodermo, las del mesodermo y las del ectodermo. Y bueno, también se dice que se pueden utilizar o se han utilizado células madre pluripotenciales para cultivos y que así se puedan generar células específicas, ¿no? Por ejemplo, se utiliza para poder generar células de islotes pancreáticos, hematopoyéticas, neuronas, hepatocitos, entre otros. Eso sería para las células madre o a partir de las células madre embrionarias. En el caso de las células madre adultas, como dije, normalmente están cercanas a células ya diferenciadas, por eso que lo podemos encontrar hay bastantes ejemplos de dónde podemos encontrarlas. En esta primera imagen vemos aquí la célula madre o las células madre cutáneas que se localizan cerca a la protuberancia que está en los folículos pilosos y también cercanamente a las glándulas sebáceas o en la capa basal de la epidermis también. Aquí se pueden ver. Y por otro lado, también podemos encontrar células madres cilíndricas de las bases de las criptas intestinales. Acá en intestino delgado también se puede ver. Serían estas de aquí, cercanas a las células de Palet. Y por último, otro ejemplo son las células madre hepáticas, que son también denominadas células madre ovales por su forma, que específicamente se van a localizar en los canales de Herring, que están cerca a los canalículos biliares. Eh, pero de todas formas, estos son algunos ejemplos de células madre adultas. Ya. Ahora continuando, seguimos con lo que es el ciclo celular. Bueno, otro regulador también, que ya lo hemos visto en otros cursos, ¿no? Y como en biología, es el ciclo celular, porque obviamente por aquí es donde se da la replicación celular, la proliferación de las células, su división, y consta de cuatro fases principales siempre se mencionan, que es la G1, la S, la G2 y la M. La G1, la presintética, eh, en esta básicamente es donde lo que podemos observar por aquí. Luego está la S, donde ya es la replicación como tal, la sintética. La G2, que es previamente para la mitosis, y ya la mitosis, que es ya básicamente la división celular. Bueno, e incluso se habla de una fase G0.
Bueno, esta fase G0 es como un estado de quiescencia donde se mantienen las células, o mejor dicho, un estado de reposo en el que las células están como dormidas y dependiendo de que se necesite su proliferación, va a haber un estímulo que puede, como así decirlo, ¿no? Despertarlas para que entren al ciclo celular y puedan proliferar o replicarse. Así que en esta fase G0 están unas células específicas, que son las células denominadas células quiescentes. Y por eso vamos a ponerlo aquí, porque también, o luego voy a mencionarlas cuando veamos los diferentes tejidos según su mecanismo, según su capacidad de proliferación. Células quiescentes. Un ejemplo de esto van a ser, por ejemplo, los hepatocitos. Por eso es que la regeneración hepática es posible, ¿no? Cuando hay hepatectomía parcial o en un procedimiento de hepatectomía, el hígado puede volver a su estado normal otra vez. Y también está relacionado al ciclo celular lo que son los puntos de control. Vamos a encontrar estos dos puntos de control principales, que son el punto de control que está entre la fase G1 y la fase S de síntesis, y el segundo es entre la fase G2 y M. Con respecto al punto G1S, este va a evaluar la integridad del ADN previamente a la replicación y ya el G2 es que se evalúa cómo se ha realizado la replicación para que ya la célula pueda empezar a dividirse. Entonces son como dos partes importantes en el ciclo celular que se tienen que revisar para que pueda continuar la división. Bueno, además, la replicación va a ser estimulada por lo que son factores de crecimiento. Aquí vamos a tener los factores de crecimiento. Esta tabla también está en la teoría. Es bastante grande, pero sobre todo es importante que sepan qué significa cada una de las siglas. Y también que sepan cuál es la importancia de los factores de crecimiento en la división celular. Lo que ocurre es que estos factores van a estimular diferentes vías de señalización y genes también que aumentan la supervivencia, el crecimiento y la división celular. Y sobre todo favorecen la entrada de ciertas células, como mencioné, por ejemplo, una célula quiescente como el hepatocito, va a ser estimulado por factores de crecimiento para que pueda entrar al ciclo celular si es que se requiere la regeneración hepática, ¿no? Es por eso que los factores de crecimiento también pueden impedir la apoptosis, pueden potenciar componentes necesarios para la división celular o pueden eliminar los bloqueos en la progresión del ciclo celular. Y aquí tenemos algunos, entre los que están el factor de crecimiento epidérmico, el factor de crecimiento transformante alfa, también está el beta, el factor de crecimiento de queratinocitos, este es el hepatocitos, por ejemplo, que lo vamos a ver luego más adelante en la regeneración hepática. El endotelial vascular, que se ve en procesos de angiogenia, que es la generación de nuevos vasos sanguíneos. También el derivado de plaquetas y otros más específicos, ¿no? De fibroblastos o de queratinocitos. Bueno, están sus orígenes y sus funciones que vamos a ir revisando también durante la clase. Ya. Otro tema general, antes de pasar a como tal la regeneración, es la matriz extracelular y cuáles son las interacciones que hay entre la célula y la matriz. Básicamente, la reparación y también la regeneración van a depender no solo de la actividad de los factores que hemos visto, los factores de crecimiento, factores solubles, sino también de las interacciones entre las células y los componentes de la matriz extracelular. Es por eso que hay funciones que tiene esta matriz, que son el soporte mecánico, que es importante para la migración de las células y también para su fijación, el control del crecimiento celular, para poder ahí, sobre todo porque en la matriz celular es donde se almacenan los factores de crecimiento y pueden estar latentes o pueden liberarse para estimular otras células. El mantenimiento de la diferenciación celular también es una de sus funciones. Además sirven como andamiaje para la renovación tisular. Asimismo, establecen un microambiente tisular que es importante ya que la membrana basal la membrana basal es uno de los tipos o una de las partes de la matriz celular, pero específicamente esta va a actuar como el límite entre el epitelio y el tejido conjuntivo. Es por eso que también genera un microambiente tisular. Y finalmente, el almacenamiento y la presentación de moléculas reguladoras que están también presentes dentro de la matriz, que ahorita vamos a ver en sus componentes. Antes de eso, o tenemos que saber sobre los dos tipos
o las dos partes que están en la matriz extracelular. Tenemos a la matriz intersticial y también a la membrana basal. Ya. Em, primero, en la matriz, primero que todo, en la matriz intersticial, tenemos que saber que estas están sintetizadas. Esta matriz está sintetizada por células mesenquimatosas, que forman al final un gel semilíquido, tridimensional y amorfo, y que va a estar compuesto por colágenos fibrilares y no fibrilares. Pero aquí principalmente van a ver colágenos fibrilares. Aquí, como lo vemos en la imagen, ahí, están los colágenos fibrilares. También vamos a encontrar elastinas, proteoglucanos y hialuronano, perdón. Y dentro de en lo que es la membrana basal, esta es otra parte ya más cercana a las células endoteliales. Se puede ver aquí en la parte de arriba, está mucho más cercana a las células endoteliales o es más superficial, porque justamente son superficies especializadas para el crecimiento celular y también los componentes de esta parte de la matriz celular van a ser sintetizados a partir del epitelio y de células mesenquimatosas también. Y se define como una malla plana, porosa, que está constituido principalmente por el colágeno tipo 4 y también laminina y proteoglucano. Y justamente sabiendo eso, vamos a ver cuáles son los componentes que comparten estas dos partes de la matriz extracelular. Bueno, entonces, vamos a ver qué son tres macromoléculas importantes. Tenemos primero a lo que son las proteínas estructurales y fibrosas. Las proteínas estructurales fibrosas, entre las que están los colágenos y también las elastinas. En las elastinas están también la fibrilina y las fibras elásticas. En los colágenos vamos a ver que hay 27 tipos de colágenos y la estructura que tienen es una triple hélice con una secuencia de aminoácidos que es la glicina principalmente, X y Y. Y los tipos fibrilares que vemos aquí en la tabla son el, el número 1, el 2, el 3, el 5 y el 9. Pero los más importantes o los más abundantes son el 1, el 2, el 3 y el 5, principalmente. Y luego también tenemos los no fibrilares, donde están aquí, que aquí, bueno, en la tabla los ponen como colágenos de la membrana basal porque justo es lo que dijimos que son los más frecuentemente, los que más se encuentran en la membrana basal, es el colágeno tipo 4, pero este también coincide con que es de tipo no fibrilar. Entonces eso también es importante saber en cuanto a la división del colágeno, ¿no? Em, y ese es el componente principal de la membrana basal. Y luego también algo importante del colágeno tipo 7 es que forma las fibrillas de anclaje que están en las uniones dermoepidérmicas. Y acá están los trastornos genéticos relacionados con cada tipo de colágeno. Entre el más importante en realidad es el síndrome de Ehlers-Danlos, que puede estar causado o por una deficiencia en el colágeno tipo 3, cuando se trata de una deficiencia vascular, o una deficiencia del colágeno tipo 5, cuando es un síndrome clásico. Pero también hay otros, ¿no? Por ejemplo, en la osteogenia imperfecta, es cuando hay una deficiencia del colágeno tipo 1, o en la epidermolosis ampollosa distrófica es por un defecto en el colágeno tipo 7. Bueno, y eso también es importante que vayan repasando porque las relaciones clínicas sí suelen preguntarse bastante. Luego están las elastinas, como otras proteínas estructurales. Entre estas tenemos la fibrilina y también las fibras elásticas. Son importantes estas macromoléculas, sobre todo para las válvulas cardíacas o para los vasos sanguíneos, ¿no? Porque son parte de su estructura y necesitan que esté bien esta estructura para que pueda pasar el flujo sanguíneo. Por eso, bueno, su estructura va a consistir en un núcleo de elastina y una red de fibrilina. Eso es lo que lo conforma. Y va a brindar distensión a los tejidos y, bueno, en los vasos sanguíneos, la distensión de los vasos, ¿no? Por eso que los defectos en la fibrilina puede causar, y eso también es importante, clínicamente, el síndrome de Marfan. Este síndrome va a presentar, como ven aquí en la imagen, hiperlaxitud, sobre todo tiene aracnodactilia, que son como los dedos o las manos son largas y también los dedos del pie. Como pueden ver, incluso pueden tener problemas cardíacos porque justo estas elastinas se presentan, como dije, en las válvulas cardíacas, ¿no? Pueden tener problemas cardíacos,
y también problemas en la visión por defectos en la córnea. Ese es el síndrome o la relación clínica con respecto a las elastinas. Ya. Luego la otra macromolécula son las glucoproteínas adhesivas. Estas son en realidad los que van a conectar elementos entre ellos y con las células, ¿no? Están no solamente algunas que ya habíamos visto en la inflamación, como las integrinas, sino también está la fibronectina, las lamininas, que van a ser, además de las integrinas, también parte de glucoproteínas adhesivas. Entonces, aquí vamos a ver que entre estas van a formar conexiones entre las células por medio de un tipo de interacciones que se denominan interacciones homotópicas o heterotópicas. Ya, entonces, lo que se van a encargar estas moléculas o estas glucoproteínas es que van a participar en el proceso de activación de la vía de transmisión de señales. Por ejemplo, las integrinas se van a unir a diferentes componentes en la matriz extracelular y van a poder relacionarse con el citoesqueleto para formar complejos de adhesión. Y esto también permite la producción de mensajeros intracelulares o la producción de señales nucleares, como se puede ver aquí en la imagen. Esa sería la importancia de las glucoproteínas adhesivas, la verdad, que participan en las vías de transmisión de señales para generar o para generar señales citoplasmáticas o señales que están mediadas justamente en el citoesqueleto. Ya. Y por último, las otras macromoléculas que también forman parte de la matriz celular son los protoglucanos y el hialuronano. De aquí los protoglucanos, o en conjunto, los dos van a aportar resiliencia y lubricación a la matriz. Específicamente, los protoglucanos forman un gel compresible para brindarle resistencia a las fuerzas compresivas y también su estructura está conformada por glucosaminoglucanos, que son como unos polímeros o largos polisacáridos, perdón, unidos junto con una proteína central. Esa es de solamente los protoglucanos. Y la función va a ser, es que van a servir como depósitos para factores de crecimiento, como estuve mencionando, que es importante. Y luego está el hialuronano, que es un polímero, pero de ácido hialurónico. Y también se une al protoglucano y también al agua, por eso que le da turgencia a la matriz extracelular. Bien. Esas serían las generalidades para poder entender todo lo que es la reparación, que ya consiste en dos procesos, o puede haber de dos tipos, que es la regeneración y la cicatrización. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? Ya. Bueno, vemos que no tiene preguntas, entonces vamos a continuar con la reparación de tejidos, que ya habiendo entendido lo que es la matriz celular y también cuál es la función del ciclo celular, también esto, y algunas células importantes como las células madre para la reparación de los tejidos. Bueno, entonces, eh, básicamente la reparación de tejidos va a consistir en el restablecimiento de la arquitectura y también de la función tisular que se da tras una lesión. Pero van a haber dos procesos que pueden pasar dependiendo si la lesión es leve o si es grave. Cuando se trata de una lesión leve o un daño superficial, como se ve en la imagen, se va a hablar del proceso de regeneración, en el cual se va a recuperar el estado normal del tejido, ya sea por la proliferación de células diferenciadas sobrevivientes, o sea, células que quedaron como células residuales luego de la lesión tisular, que van a tener la capacidad de proliferar, ¿no? Un ejemplo de esto que ahorita vamos a explicar, que voy a explicar a más detalle, es la regeneración hepática. Pero también puede pasar que tras una lesión grave por un daño severo, como se ve en la imagen, se produzca la cicatrización. La diferencia es que aquí hay un proceso que es el depósito de tejido conjuntivo o tejido fibroso, que básicamente es que ahí empieza a depositarse el colágeno
en la herida, ¿no? O en los tejidos lesionados que no son capaces de regenerarse por completo. Entonces, esto sucede ya cuando se trata de estructuras que están gravemente dañadas y finalmente no se logra alcanzar una, o mejor dicho, se logra alcanzar una estabilidad estructural, pero sin la funcionalidad que se necesita en, o que había en el tejido anteriormente a la lesión. Esto puede pasar en una necrosis isquémica o en infarto de miocardio, por ejemplo. Y un concepto importante es la organización. Se denomina organización cuando la fibrosis o cicatrización se desarrolla en un espacio en el cual ya había un exudado inflamatorio. Entonces, fibrosis en un espacio de exudado inflamatorio. ¿Ya? Esa sería la diferencia entre estos dos procesos que pertenecen a a la reparación de tejidos, pero que son distintos dependiendo del estímulo. Ya. Y entonces vamos a tener, antes de explicar cada uno por su parte, cuáles son los factores que influyen en la reparación tisular. Dentro de, Dentro de los factores, vamos a tener factores sistémicos y factores locales. En los factores sistémicos, algunos relacionados pueden ser, por ejemplo, la nutrición, ya que algunas proteínas o también la vitamina C van a favorecer a la síntesis de colágeno, entonces pueden favorecer el proceso de cicatrización. También puede verse relacionado el estado metabólico, por ejemplo, las personas diabéticas presentan un retraso en la cicatrización, eso es también importante. Y es por eso que se producen esas úlceras necrosadas, ¿no? Que no se curan rápidamente, junto con su proceso de que hay una pérdida en la sensibilidad por la lesión en los nervios, por la lesión en los nervios, que finalmente también no permite que puedan sentir el dolor de las úlceras y es por eso que el estado metabólico es importante también en el proceso de reparación. Otro punto también sería el estado circulatorio, porque obviamente sin que haya aporte sanguíneo no va a ser posible la cicatrización, porque se necesita que esté irrigado la zona cercana a la lesión para que pueda proliferar este nuevo tejido. Y también están las hormonas que tienen sobre todo efectos antiinflamatorios y que pueden, por ejemplo, inhibir la síntesis de colágeno cuando hay un exceso de cortisol si es que se trataron, por ejemplo, de un exceso de cortisol. Y luego están los factores locales. Aquí vamos a tener las infecciones, van a retrasar el proceso de cicatrización si es que persisten ciertos agentes nocivos o también, por ejemplo, podría empeorarlo con la generación de pus. Por eso también es algo que puede influir mucho en la reparación. Luego también están ciertos factores mecánicos como la deshicencia de las heridas, que quiere decir que no ha sido correctamente suturado, por ejemplo, y se abren. Eso puede ser factores mecánicos o por compresión de las mismas heridas. Y también puede ser por cuerpos extraños que se tienen que remover para que la herida se cicatrice correctamente. Y algunas características ya propias de la herida, ¿no? Que puede ser el tamaño, si es que son más grandes, van a tardar más tiempo, o también la localización y el tipo de herida que se haya producido. Bueno, entonces, como habíamos dicho, hay un tipo de reparación que es cuando se trata de una lesión leve. Entonces, primero vamos a hablar de la regeneración. Para eso vamos a tener que ver cuál es antes de eso, vamos a hablar de la actividad proliferativa tisular, que quiere decir, como ya estuve mencionando antes, por ejemplo, las células quiescentes o estables, a ciertas células que van a tener una capacidad de regeneración específica o la capacidad de reparación va a depender de su capacidad de proliferación también. Y es por eso que hay, por ejemplo, tejidos lábiles, tejidos estables o quiescentes y tejidos permanentes. Primero, en los tejidos lábiles, vamos a ver que aquí vamos a encontrar tejidos que están en continua división debido a una maduración de células madres o una proliferación de células maduras también. Y aquí algunos ejemplos son células hematopoyéticas que constantemente en la médula ósea están en división, o también tejidos superficiales, o sea, de los que normalmente conocemos, por ejemplo, en el epitelio escamoso de la piel, el epitelio escamoso de la cavidad oral, del tracto
también de la vagina y el cérvix, o algunos epitelios cúbicos en los conductos de los órganos exocrinos, o el epitelio cilíndrico del tubo digestivo, útero, trompas de falopio, o incluso el epitelio de transición de las vías urinarias. Ya, luego también vamos a tener los tejidos estables o quiescentes. Ya había comentado de esto, había dicho de, no sé si se acuerdan qué células había dicho. ¿Alguien podría decir? O si se acordara, dije un tipo de regeneración que utiliza o que tiene estas células estables o quiescentes y que cuando están en fase G0 vuelven a entrar al ciclo celular porque se requiere de su proliferación. No sé si alguien recuerde de qué tejido, qué órgano eran. Ya bueno, había hablado de la regeneración hepática, ¿no? O sea, de las células hepáticas que se mantienen o son características porque muchas veces he hablado y que justamente ahorita voy a explicar cómo se produce su regeneración específicamente. Pero bueno, además de estas, no solamente son las del hígado, sino otras células de órganos sólidos como riñón, páncreas, e incluso células endoteliales, fibroblastos y células del músculo liso. A excepción en realidad de los hepatocitos, casi todos los demás tejidos tienen una capacidad más limitada en cuanto a la regeneración. Por eso es que se habla mucho de la regeneración en el hígado, ¿no? Y que además, como acá dice, se puede activar tras una lesión o una pérdida de masa, pero que es limitada, excepto en los hepatocitos. Y finalmente están los tejidos permanentes, que se considera que ya están diferenciados terminalmente porque ya no van a proliferar luego de la vida postnatal. Para eso, es por eso que más se relacionan con lo que es el medio de cicatrización, porque van a estar diferenciados terminalmente. Algunos ejemplos en cuanto a tejidos permanentes van a ser tres en específico, que siempre es importante recordarlos, porque también antes en las adaptaciones celulares, que lo vimos en la sesión número 1, sabemos de que estos tejidos no tienen la capacidad de proliferar por medio de división celular. Entonces, el mecanismo que utilizan es la hipertrofia, no la hiperplasia. Entonces, los tejidos que son tejidos permanentes utilizan la hipertrofia y son solamente tres, que son las neuronas, el músculo cardíaco y el músculo esquelético. Entonces, no solamente son células permanentes, sino también células que hacen hipertrofia, no hiperplasia. Ya. Y ahora, como dije, voy a explicar mecanismos de regeneración tisular. Ya. En cuanto a los mecanismos de regeneración tisular, vamos a ver que existen ciertos organismos que tienen una capacidad de regeneración de tejidos o incluso órganos completos o miembros, pero sobre todo los ejemplos son de animales, ¿no? Los anfibios o lagartijas, salamandras que pueden regenerar sus miembros como sus colas. Bueno, pero en los mamíferos en general no van a disponer de esa capacidad porque tenemos lo que es la ausencia de blastema, que justamente es una yema donde surgen nuevas células. Por lo tanto, solamente tienen ciertos animales, ¿no? Y en el ser humano, esta es la ausencia de blastema, y en el ser humano, la vía WNT beta-catenina va a regular la función de las células madre donde aún hay cierta, o puede haber cierta capacidad de regeneración, como por ejemplo el epitelio intestinal, la médula ósea o el hígado, ¿no? Es por eso que el ejemplo más importante de regeneración es la regeneración hepática, porque este es un proceso que se puede observar luego de una hepatectomía parcial y que puede suceder por dos mecanismos principalmente. Primero está la proliferación de los hepatocitos remanentes y luego está la repoblación a partir de células progenitoras. En cuanto a la proliferación de hepatocitos remanentes,
Algo importante a saber es que, por ejemplo, en los seres humanos, la resección de hasta el 90% del hígado se puede corregir con la proliferación de ciertos hepatocitos residuales que han quedado luego bueno, en este caso, de la resección. ¿Ya? Es por eso que las etapas en este proceso son tres. Primero tenemos a la sensibilización, luego como tal la proliferación celular y por último ya la terminación para que no se siga proliferando más tejido de lo necesario, ¿no? Entonces, primero con la sensibilización, vamos a tener que se van a producir ciertas citocinas. Primero, el factor de necrosis tumoral, perdón, va a estimular a las células de Kupffer, que como dijimos son los macrófagos hepáticos. Y estos a su vez van a liberar citocinas como la interleuquina 6 para sensibilizar a los hepatocitos del parénquima. Y ya las células parenquimatosas, recibiendo esta interleuquina 6, pueden entrar al ciclo celular pasando de una transición del G0 al G1, que es el inicio del ciclo celular. Así, ya habiendo iniciado el ciclo celular, las células parenquimatosas van a recibir otras señales de crecimiento, factores de crecimiento, como el HGF, que ya lo vimos antes en la tabla, que es el factor de crecimiento de hepatocitos, o también otro tipo de factores de crecimiento, el TGF-alfa y el EGF, que finalmente van a permitir la proliferación de los hepatocitos. Y ya en la terminación es cuando otra vez los hepatocitos vuelven al estado de reposo. Esto se ha investigado que es por señales de tensión, por ejemplo, citocinas antiproliferativas, como el TGF-beta. Entonces, si el TGF-alfa es para la proliferación celular, el TGF-beta va a servir para la terminación de esta replicación, ¿no? Y este es el primer mecanismo que es a base de hepatocitos remanentes o hepatocitos residuales. Otro mecanismo que también se ha investigado es a partir de células progenitoras que han quedado cercanamente en el tejido, ¿no? Pero este mecanismo en realidad ha sido menos investigado, pero igual sucede en algunos casos en el que la capacidad proliferativa de los hepatocitos cuando ya está muy deteriorada, pueden más bien utilizarse células progenitoras del hígado que empiecen otra vez la repoblación. Específicamente, estas células son las células ovales, que también les había mencionado antes, que se encuentran en los conductos de Herring, específicamente en los canalículos biliares. Y ya. Ese sería el todo acerca de la regeneración. Y ahora el segundo proceso es la cicatrización. Ya. Con respecto a la cicatrización, como dije, esto ocurre cuando ya se trata de una lesión mucho más grande y sobre todo cuando ya la regeneración no es posible. Por eso es que aquí se forma tejido conjuntivo y depósito de colágeno. Ya. Y por eso debe haber un daño de las células que no se dividen, ¿no? Y los pasos para la formación de la cicatriz o de la cicatrización van a ser primero la inflamación, que es todo lo que hemos visto en la sesión anterior, en la sesión número 2, que es que se forme primero un tampón hemostático que esté compuesto por plaquetas para, en primer lugar, detener el sangrado, y luego ya se dé toda la respuesta inflamatoria que incluye una reacción vascular y una reacción celular. Y ya, bueno, a medida que los agentes lesivos, las células necróticas, van a ser eliminados, ya la inflamación va disminuyendo, pero da paso a la reparación. Entonces, va a empezar con la proliferación celular. Ya. Entonces, en la proliferación celular, que es durante unos 10 días básicamente, diferentes tipos celulares van a proliferar para poder cerrar la herida. Entre estos están las células epiteliales, están también células endoteliales y pericitos que cubren a los vasos sanguíneos. Estos dos tipos de células, endoteliales y pericitos, son importantes para la angiogenia, que es la generación de nuevos vasos sanguíneos. Y otras células también importantes que empiezan a proliferar son fibroblastos, porque estos son los encargados en depositar las fibras de colágeno para empezar con la regeneración o de reposición por colágeno. Ya. Entonces, dentro de la proliferación celular, como dije, está el proceso de angiogenia, pero es importante saber que en el desarrollo embrionario a este proceso se le llama vasculogenia, mientras que ya en el tejido adulto, por causas como heridas, ¿no? Se le llama angiogenia. Y más bien, ya en el tejido adulto hay dos mecanismos por los cuales se puede dar. Puede ser a partir de vasos preexistentes o a partir del reclutamiento de células precursoras embrionarias que se encuentran en la médula ósea. Entonces aquí ya en la imagen, en realidad
Aquí en la tabla está resumido, pero igual en la imagen se puede ver, se puede explicar fácilmente cómo se produce. Primero que todo, a partir de vasos persistentes, lo que va a pasar es que los vasos sanguíneos empiezan a recibir el óxido nítrico o factores de crecimiento vasculares endoteliales que aumentan su permeabilidad y los dilatan, ¿no? Luego también las células endoteliales proliferan y migran para seguir o empezar a generar como ramificaciones de los vasos. Y es por eso que se reclutan incluso otras células periendoteliales o los pericitos y células musculares lisas para poder ya dar lugar a vasos maduros. Y aquí se puede ver cómo se forma una red madura de nuevos vasos a partir de un vaso sanguíneo maduro, se forman otros nuevos vasos o de vasos sanguíneos maduros, ¿no? Ya. Y también está la angiogenia por células precursoras endoteliales. Estas no son, aquí el proceso no inicia en el vaso sanguíneo, sino que las células viajan a través de la sangre desde la médula ósea. Y es por eso que estas células precursoras endoteliales empiezan mejor dicho, como estimular a los vasos sanguíneos para contribuir a la neovascularización o generación de otros vasos, ¿no? De otros plexos capilares, como está acá. Bueno, este tipo de neovascularización se puede ver también en heridas cutáneas, pero también es el tipo de angiogenia que se utiliza o que se da en los tumores. Y bueno, a medida así que la cicatrización progresa, algunos de los fibroblastos además van a adquirir rasgos propios de células de músculo liso que reciben el nombre de miofibroblastos. Eso es importante porque los miofibroblastos, que también luego los voy a mencionar más adelante, son los encargados de la contracción de la herida. Pero si les preguntan luego en su clase qué son los miofibroblastos, porque si suelen preguntarlo, es cuando los fibroblastos han adquirido una propiedad o rasgos de músculo liso, ya que, por ejemplo, adquieren características de las proteínas contráctiles como las actinas. Y esto sirve para que puedan contraer la herida. Pero sobre todo es cuando se trata de heridas grandes. Por eso sirven para la contracción de la herida. Em, Luego vamos a tener el tercer paso, que es la formación del tejido de granulación. Básicamente, para que sepan, lo más importante del tejido de granulación es saber por qué está conformado. También, otra vez mencionamos a los fibroblastos, también tenemos tejido conjuntivo laxo, vasos sanguíneos por la angiogenia que hubo en el paso anterior, y leucocitos mononucleares, específicamente macrófagos de un tipo que en la clase anterior también había mencionado que son aquellos que sirven para la reparación. Habían dos tipos, ¿no? El M1 y el M2. El M1 son los inflamatorios, los que están participando en todo el proceso de la inflamación, el primer paso, los que están aquí, en este paso. Pero ya los M2 son aquellos que participan en el proceso de reparación porque aportan factores de crecimiento, van a secretar citocinas ya para que se pueda, por ejemplo, aumentar el depósito de colágeno y participan en el tejido de granulación. Se le denomina así este tejido porque tiene una apariencia como rosada, como granular y blanca que se observa debajo de las costras de las heridas cutáneas. Ya. Y por último está el depósito de tejido conjuntivo, que sucede cuando progresivamente el tejido de granulación va a ser reemplazado por el depósito de colágeno y formando así una cicatriz fibrosa ya más estable. Bueno, entonces ya hemos visto en realidad todo el proceso, pero para ponerlo como en un resumen, el tejido, en la curación de heridas cutáneas vamos a tener estos como tres pasos más importantes, así de forma resumida, que es la inflamación, la proliferación y por último la maduración. Entonces, en la inflamación hemos visto que va a haber primero la formación de un tapón hemostático. Por eso es que aquí hay lo que es la formación del coágulo y también la adherencia de plaquetas. Y ya luego el proceso, este es el proceso vascular, ¿no? Pero el proceso celular se incluye quimiotaxis, migración de leucocitos, neutrófilos, entre otros procesos. Pero eso es lo más importante, la formación del coágulo y también la quimiotaxis. Y luego está la segunda parte, que es la proliferación, lo que hemos visto en cuanto que empiezan a proliferar como específicamente algunos tipos de células, fibroblastos, y también la proliferación, se refiere a la proliferación de vasos sanguíneos. Entonces, en la proliferación,
lo que vamos a ver es la formación del tejido de granulación y la migración de células del tejido conjuntivo. Ya. Y finalmente la maduración ya es cuando hay un depósito de colágeno en la matriz celular, tiene que ver también con el remodelado tisular y por último la contracción de la herida, que dije que los encargados en la contracción de la herida eran los miofibroblastos. Ya. Entonces la secuencia de pasos va a ser la formación del coágulo, otra vez la formación del tejido de granulación, la proliferación de ciertos tipos celulares, el depósito de colágeno, como tal la formación de la cicatriz, la contracción de la herida por los miofibroblastos y el remodelado con el tejido conjuntivo y finalmente la recuperación de la fuerza tensil en la herida o antes de que haya ocurrido la lesión. Bueno, y esto es algo que les van a explicar en cuanto a cuando vean lo que son las suturas quirúrgicas. Por ejemplo, yo tuve la oportunidad de poder hacer un curso de suturas y me explicaron cuál era la diferencia entre la cicatrización de heridas en cuanto a aquellas denominadas de primera intención y las de segunda intención. Las de primera intención para que sepan en realidad cuál es el proceso que se da y cuál es la gravedad también, porque en las de primera intención se da cuando hay una lesión que afecta solamente la capa epitelial, por lo que el primer mecanismo de reparación va a ser la regeneración epitelial. Y se denomina por eso primera intención, porque un ejemplo clásico en una herida pequeña, como pone aquí, este es cuando hay una incisión quirúrgica limpia, que no está infectada y que ha sido ya aproximado por suturas quirúrgicas. No es una herida pequeña, está controlado, está limpio. Entonces el proceso de curación va a ser distinto, es mucho más ordenado y se puede explicar mejor, ¿no? Es parte también de lo que hemos estado viendo, ¿no? Primero que todo, lo primero, como siempre, que tienen que recordar es que se activan vías de coagulación para detener el sangrado. Se forma el coágulo y se detiene la hemorragia. Y a las 24 horas lo que ocurre es que se observa ya el proceso de inflamación, se observan neutrófilos y también las células basales que se encuentran cercanamente a la herida van a tener mayor actividad mitótica para empezar a formar una capa epitelial, pero muy delgada, al inicio muy delgada, que igualmente va a permitir, ¿no? Empezar con la reparación de la herida. Eso es a las 24 horas, gracias a las células basales y al proceso de inflamación con los neutrófilos. Ya. Y luego ya en el día 3 vamos a tener que los neutrófilos son reemplazados por macrófagos que van a eliminar residuos, otros materiales. Y ya para el día 5 empieza la angiogenia, la neovascularización, como vimos, acá están los vasos creciendo. Y también el tejido de granulación empieza a formarse, ¿no? E incluso se dice que como estos son nuevos vasos, están permeables, entonces las proteínas y el líquido hace que incluso el tejido de granulación se vea como edematoso. Y ya luego continuando, también están otros tipos celulares que empiezan a migrar, los fibroblastos, ¿no? Para poder terminar con la reparación. Y ya luego de semanas, hay una acumulación de colágeno. Acá está, eh, bueno, ya, acá está ya cuando hubo ya la unión o ya el tejido quedó como cicatriz fibrosa, pero hubo antes una acumulación de colágeno y proliferación de fibroblastos. El edema también disminuye y la cicatriz ya queda compuesta al último por tejido conjuntivo que no tiene ya células inflamatorias e incluso que está cubierto por la epidermis, o sea, la epidermis ya incluso se regeneró. La diferencia con una segunda intención, mejor dicho, en una herida de segunda intención, voy a usar otro color acá. En una herida de segunda intención es que en este caso se trata ya de lesiones mucho más grandes, con una pérdida mucho más extensa de tejido. Ya, disculpen. Entonces, en la segunda intención, continuando, vamos a tener que aquí el coágulo de fibrina va a ser también mucho mayor y en la zona lesionada va a haber mucho más exudado y muchos más residuos necróticos. Se forma también más tejido de granulación y por lo tanto queda una mayor masa de tejido cicatrizal. Eh,
Incluso, algo importante que saber es que aquí va a haber un reemplazo del colágeno, porque no es suficiente el colágeno que en un principio se deposita, que es lo que más caracteriza este proceso de segunda intención. Aquí el colágeno tipo 3 va a ser reemplazado por el colágeno tipo 1. El colágeno tipo 3 va a ser reemplazado más o menos a las 2 semanas por el colágeno tipo 1 para que siga reparándose en la herida, ¿no? Y ya finalmente, aquí también hay gran presencia de miofibroblastos, porque ya que se trata de una herida más grande, se necesita más contracción de la herida. Eso es lo que justo mencionaba en los factores. Cuando veamos una herida de más extensión, también vamos a necesitar de más miofibroblastos. Entonces, aquí también va a haber más presencia de miofibroblastos que se encarguen de la contracción de la herida. Como mencioné otra vez, los miofibroblastos son fibroblastos modificados con propiedades contráctiles, como por ejemplo la presencia de actina, ¿no? Para poder reducir el tamaño de la herida. Y esa sería la diferencia. Y finalmente vamos a ver los aspectos patológicos de la reparación. Pero antes de eso, ¿tienen alguna consulta en la cicatrización o en la reparación? Ya. Bueno, creo que no hay ninguna consulta. Y esta ya es la última parte. Son como las patologías o las deficiencias que pueden haber en el proceso de reparación, deficiencias o excesos que pueden haber en el proceso de reparación. Ya, en esta última parte vamos a tener tres casos. Primero que todo, puede ocurrir que haya una formación deficiente de la cicatriz. Puede haber una formación excesiva en los componentes de la reparación, demasiado colágeno, por ejemplo, o una formación de contractura, porque también hubo demasiado exceso en la contracción de la herida. Hubo un exceso en la contracción de la herida. Entonces, lo primero sería ver deficiencias. Cuando se trata de deficiencias en la cicatriz es porque hay o sobre todo es cuando se trata de una formación inadecuada en el tejido de granulación. Aquí de ejemplo vamos a tener úlceras de todo tipo, úlceras venosas, este, úlceras diabéticas o causadas por la diabetes, mejor dicho, úlceras por presión en la herida, o también úlceras arteriales que se da en personas que tienen aterosclerosis. Entonces, desde el final no se termina de reparar completamente el tejido, en el caso de estas úlceras, ¿no? Porque hay una formación inadecuada en el tejido de granulación. Otro ejemplo también es la dehiscencia de heridas, que ya mencioné antes, que se trata cuando una incisión quirúrgica no se ha realizado quizás correctamente y se abre tanto interna o externamente. En realidad, esto puede estar desencadenado también por otros factores, por infecciones, insuficiencia vascular. Entonces, eso también es otro ejemplo cuando hay una formación deficiente de la cicatriz. Otro ejemplo, bueno, otro caso sería la formación excesiva en los componentes de la reparación. Esto es cuando se trata de un depósito excesivo de colágeno. Aquí vamos a tener dos tipos de cicatriz, una cicatriz hipertrófica y una cicatriz queloide, que no sé si ya lo habrán escuchado anteriormente. Una cicatriz hipertrófica, ambos casos están generados por el depósito excesivo de colágeno, pero en el caso de la cicatriz hipertrófica, la herida va a respetar los márgenes, o sea, o mejor dicho, la cicatriz va a respetar los márgenes de la herida original. Y esto está desarrollado por lesiones térmicas o lesiones traumáticas, generalmente que van a afectar capas más profundas de la dermis. Pero aquí, por eso es que sí se respetan los márgenes de la herida original. A diferencia de una cicatriz queloide, en el que no se respetan los bordes de la herida original, y que suele estar, o suele ser relacionado a una predisposición individual e incluso se dice que es mucho más frecuente en afroamericanos. Y las zonas más proclives o las zonas más frecuentes donde se pueden encontrar cicatrices queloides son en la cara, cuello y también en la región deltoidea. Bueno, esa es la diferencia. Eso también es muy importante saber diferenciar cuando se trata de una cicatriz hipertrófica o queloide. La principal diferencia es que si respeta o no respeta los bordes originales de la herida, ¿no? Y se nota mucho a simple vista. Si los respetos se ven mucho más grandes de lo que habría sido la herida.
Y luego también está la formación de contracturas, que se da por un exceso en la contracción de las heridas, que dije que los encargados en la contracción eran los miofibroblastos. Entonces, en este caso, luego de una gran contractura, se puede deformar la herida y también los tejidos circundantes. Incluso puede afectar la movilidad de las articulaciones, que eso también pueden apuntarlo aquí. Ahí. Afecta la movilidad de las articulaciones y suele desarrollarse en la palma de las manos, en las plantas de los pies y también en la cara anterior del tórax. E incluso se asocia a quemaduras graves. Ya. Esos son los tres casos en cuanto a aspectos patológicos en la reparación. Y ya por último está la fibrosis, que bueno, es en realidad el depósito excesivo de colágeno, pero también otros componentes de la matriz celular en un tejido, que suele verse en enfermedades crónicas. Es cuando se presenta persistencia en la inflamación crónica, por lo que se asocia a la proliferación de células mononucleares, como vimos en la clase pasada. Las inflamaciones crónicas están relacionadas a células mononucleares y las inflamaciones agudas a los neutrófilos, por ejemplo. En el caso de la persistencia de inflamación crónica, entonces vamos a encontrar proliferación de linfocitos y macrófagos, también producción abundante de factores de crecimiento y de citocinas. Y acá tenemos un cuadro que resume o cuál es la diferencia, ¿no? Con los otros procesos que hemos estado viendo. Entonces, esto sería cuando se presenta inflamación crónica que activa las células mononucleares, macrófagos y linfocitos. Y estos van a liberar primero factores de crecimiento. Acá vemos algunos ejemplos. También pueden liberar citocinas y reducen la actividad de las metaloproteinasas, que son aquellas que degradan la matriz extracelular. Eh, y por eso, y que degradan el colágeno específicamente. Y por eso es que reducen la cicatrización, ¿no? Más bien llevan un estado de fibrosis. Pero miren, acá hay, las citocinas intentan más bien corregir eso con el aumento en la síntesis de colágeno, lo que lleva a un estado de fibrosis. Igualmente, los factores de crecimiento, por su parte, van a inducir en mayor proliferación de fibroblastos, de células endoteliales y de células fibrogénicas especializadas para la reparación del tejido, lo que lleva al aumento de síntesis de colágeno y todo esto lleva finalmente a la fibrosis. Pero todo es por un depósito excesivo en colágeno, porque está aumentando su síntesis y está disminuyendo su degradación. Entonces al final hay mucho colágeno y eso es lo que causa la fibrosis, que sobre todo se ve en estados patológicos crónicos, ¿no? O de inflamación crónica. Y el resumen de toda la clase está en este cuadro que inicia explicándonos primero lo que es un estímulo que hemos estado viendo hasta ahorita. Casi estas tres primeras clases se complementan en realidad, lo que es inflamación, adaptaciones celulares. Es importante que complementen o relacionen todo porque ya aquí se acaba en la parte más celular. Luego vemos más patologías y relaciones clínicas. Aquí vamos a ver entonces primero que hay lo que es una lesión que genera una respuesta tanto celular como vascular, ¿no? Hemos visto que la respuesta celular incluye, dependiendo si se trata de una inflamación aguda, a neutrófilos y una inflamación crónica a células mononucleares, que son macrófagos y linfocitos principalmente. Y también una respuesta vascular que tiene que ver con todo lo que ya estaba repitiendo, que es la formación de un tapón hemostático para detener la hemorragia en un principio y que pueda continuar el proceso inflamatorio. Ahora, si se elimina el estímulo, entonces se va a tratar de una lesión aguda, del cual va a continuar la muerte de células parenquimatosas cuando la trama estructural del tejido esté intacta. Es cuando se trata de heridas que son superficiales, pero si es que hay lesiones en la trama estructural del tejido, sí es cuando hablamos de heridas profundas. Ya. Y en el caso de heridas superficiales, como ya mencioné al principio, vamos a hablar de regeneración con la recuperación de la estructura normal del tejido. Entonces, algunos ejemplos que hemos estado viendo es la regeneración hepática, tras una hepatectomía parcial con los dos mecanismos, las heridas cutáneas superficiales
o también cuando en un proceso de reabsorción del exudado en un caso de neumonía. Puede ser cuando hay esto es en el caso de que se haya eliminado ya el estímulo y se pueda proceder con la regeneración. Y además que se trata de una herida superficial. Pero si se trata de heridas profundas, se continúa con la formación de una cicatriz. Los ejemplos aquí va a ser, como ya mencionaron en el estímulo, en heridas profundas, excisionales, o también infarto de miocardio que incluye áreas de necrosis. Es por eso que acá sí se forma la cicatriz, ¿no? Y en el caso de que sea una lesión tisular persistente, continúa lo que es la fibrosis que acabamos de explicar por el depósito excesivo de colágeno. Se forma un tejido cicatrizal que ya se da más en enfermedades de tipo inflamatorias crónicas, como por ejemplo cirrosis, en la pancreatitis crónica o en la fibrosis pulmonar. Eso sería en cuanto a los tres procesos que hemos visto: regeneración, la reparación, la cicatrización y la fibrosis. ¿Y hasta ahí tienen alguna pregunta de toda la clase o de estos últimos tres procesos? Ya chicos, bueno, si no hay ninguna duda, entonces ahorita voy a enviar el post-test para que puedan completar.